Señor, no nos has dejado a merced de una tradición, Señor, no nos dejaste a merced de idolatría, tan lejanos a ti, Señor. El día de hoy venimos a cantarle a un Dios vivo, a un Dios que venció a la muerte, al único Dios verdadero que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Señor Jesús, demostraste ser Dios y no lo creemos por un solo testimonio, Dios. El Padre mismo dando testimonio que tú eres el Hijo amado que podía complacer y llenar la medida perfecta de justicia. Y el testimonio de tantos hombres que incluso dieron sus vidas porque la verdad del Evangelio los había alcanzado, Señor. Tenemos tu testimonio y estamos tan agradecidos, Señor. Eres un Dios vivo y no queda nada más que rendirnos ante ti, Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas yo te alabaré, en mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, dile, con todo mi ser te adoraré, con todas tus fuerzas, dile, con todas mis fuerzas. Y vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán.
Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande, cuán grande es Dios. Oh, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más, su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, si todos lo verán. Cuán grande es Dios. Toda rodilla se doblará, Señor. Confesará que tú eres el Señor. Nosotros desde hoy nos gozamos en hacerlo, Dios, en humillarnos ante ti, entregarte nuestras vidas y dar a conocer por todo el mundo, Dios, al único que es grande, al único Dios verdadero, al majestuoso, hermoso y sublime, Dios creador de los cielos y la tierra, cuyo nombre dado a nosotros, Jesús, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Gracias, Dios, porque nos escuchas, porque nos recibes, Dios, porque cada mañana podemos venir a tu presencia y saber que nos amas, Dios. En la mañana, cuando sale el sol, yo sé que estás aquí. Cuando cae la noche, puedo escuchar decir, estoy aquí. Cuando busco tu presencia, tú me hablas, pintando de colores en el cielo. Tú me dices
Y al llegar la noche, cuando todo en calma está, yo sé que estás aquí, iluminando todo, iluminando todo. Te puedo escuchar decir, estoy aquí. Cuando busco tu presencia, tú me hablas, pintando de colores en el cielo. Tú me dices que me amas. Cuando busco tu presencia, tú me hablas, pintando de colores en el cielo. Tú me dices que me amas. Cuando busco tu presencia, tú me hablas, pintando de colores en el cielo. Tú me dices que me amas. Y al llegar la noche, cuando todo en calma está, yo sé que estás aquí. Tengo todo lo que necesito, y tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Y renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. ¿Renuevas? Y renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tus brazos, cada mi adoración.
cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh Dios, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme y no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y yo te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa
Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor es más de lo que podemos comprender. Esta noche, Señor, queremos empezar a entender no solamente tu amor hacia nosotros, pero tu amor hacia el mundo, hacia un mundo perdido, un mundo que te ha rechazado, un mundo que a veces ni ha escuchado tu nombre, un mundo necesitado, Señor. Ayúdanos a comprender ese amor. Ser tus manos, tus pies, tu boca, para llevar el mensaje de amor a otros, Señor. Bendice la conferencia esta semana que tenemos juntos. Señor, que sea un impacto en vidas, pero que sea un impacto en nuestra ciudad, en nuestro país, los países que nos rodean y hasta el fin del mundo. Pedimos, Señor, que tú actúes y trabajes en nosotros y a través de nosotros, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, salúdense unos a otros primero, dense la bienvenida mientras arreglamos acá. No vamos a ir a Paraguay, pero las estadísticas eran algo que me llamaron mucho la atención y son cosas que a veces nos ponemos a pensar. A veces no tenemos la idea de qué está pasando en nuestro mundo. Estamos muchas veces tan ocupados en nuestro pequeño mundo, las cosas que nos rodean, que no abrimos los ojos a lo que está pasando alrededor de nosotros. Parte de esta semana la idea es abrir nuestros ojos un poquito al mundo, ver lo que está pasando, ver la necesidad. Nada más al ver este cuarto donde estamos reunidos, podemos ver mapas de diferentes partes del mundo, de Yucatán, de México. Podemos ver banderas de diferentes partes del mundo. Si ven en las paredes también, se ven grupos como que de personas con estadísticas también. Son los grupos no alcanzados alrededor del mundo. Son algunos, no son todos, de los grupos no alcanzados, donde hay un menos de 2% de personas que conocen o ni han escuchado a veces sobre Cristo, como vimos en la estadística. Y estamos reunidos aquí para tener ese corazón para misiones. Hay muchas actividades en la semana, tenemos los talleres en la mañana, tenemos las conferencias en la noche. La primera es el comienzo. Y quiero empezar con un reporte sobre Mérida, nuestra ciudad, porque la conferencia es Hechos 1:8, por tanto ir y ser testigos en Jerusalén, nuestra ciudad, Judea, nuestro país, Samaria, los países vecinos y hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a empezar aquí cerca de casa, Jerusalén. ¿Cómo estamos? Muchas veces en el ámbito educativo en el cual a veces también me muevo, hacemos un análisis de las cosas que están en inglés es SWOT, como SWAT, pero SWOT. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En español le dicen FODA. Fuerzas, oportunidades, debilidades y, a ver, Aida, ayúdame con la otra. ¿Cuál la? Amenazas, esa es la que se me olvidaba. ¿Cuáles son las cosas que vemos cuando analizamos a algo? Fuerzas, si vemos a Mérida, ¿cuál es la fuerza de Mérida? Pues tenemos una libertad religiosa. Podemos venir y venir a la iglesia sin que alguien nos examine qué estamos haciendo o venga y nos reporte o nos metamos en problemas. Hoy en la mañana hablamos un poco sobre Cuba y cómo era crecer en Cuba como cristiano y había no esa libertad y pudimos escuchar un poquito del pastor Fernando. Tenemos una libertad religiosa, podemos adorar al Señor. Y en sí, en Mérida ha habido un crecimiento
del Evangelio, que las estadísticas, viendo un poquito de estadísticas, 2010 decían que habían más o menos 250,000 en Yucatán, en el área de Yucatán, evangélicos, según el INEGI. Y esto ha crecido desde el año 2000, crecido casi 100,000 personas, ha crecido. Según la Subsecretaría del Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del Gobierno de Yucatán, estima que hay unos 145 grupos y religiones o sectas relacionadas con el clero, la divinidad y el futuro espiritual, independientes de la religión católica. En el sur del estado hay mayor número de creencias y adoraciones. Los grupos son muy diversos: pentecosteses, adventistas, presbiterianos, mormones. Recientemente hay presencia hasta de musulmanes en el centro de Mérida. Y vimos un poquito sobre el Islam y el Medio Oriente. Y Islam aquí en Mérida, pues sí hay hasta presencia de musulmanes en Mérida. Dice, los grupos religiosos establecidos en la zona sur han crecido recientemente y se observan cómo poseen grandes edificios, viviendas con todos los servicios, así hasta antenas parabólicas y viviendas, y dice internet, y más en algunos casos. Algunos de estos grupos promueven apoyo médico y asistencia. Y vemos que esta cifra en Yucatán es mayor que en Quintana Roo y Campeche, pero hay otros estados que tienen un índice más grande. Entonces vemos hay una diversidad religiosa, hay un crecimiento, como que todos los no católicos nos ponen juntos ahí, bueno, han crecido, han habido un crecimiento. Si vemos en Yucatán, el porcentaje de la población es más o menos un 6.6%. Se me hizo muy interesante que entre los jóvenes es un 11.8%. Un 11.8%. Y un crecimiento que ha habido ahí dentro de los jóvenes. Entonces vemos que las fuerzas tenemos esa libertad. Ahora, vamos a hablar de las oportunidades. Pues es un campo fértil, vemos ahí crecimiento, hay necesidad, la gente está buscando una respuesta, está buscando algo. Vemos ahí el crecimiento de los jóvenes, la juventud está buscando respuestas. Hay muchas oportunidades para la iglesia a salir a la cosecha, a hacer trabajo. Y en esa libertad religiosa hay esa oportunidad de poder estar llevando la palabra de Dios. Bueno, tenemos fuerzas y oportunidades, pero también hay debilidades. ¿Cuáles son, digamos, una debilidad aquí dentro de nuestra ciudad de Mérida? Pues muchas veces la unidad. En el tiempo de los romanos, cuando la iglesia empezó a crecer, ¿saben cuál era lo que llamaba la atención de las personas en ese tiempo? Decían, miren cuánto se aman los cristianos. Desafortunadamente hoy en día ese amor es diferente y hay una debilidad, una falta de unidad dentro de las iglesias. También muchas de las iglesias están muy enfocadas en sí mismos, viendo hacia adentro, en vez de tener un enfoque hacia afuera, de tener ese corazón misionero. Otra debilidad que podemos encontrar es esa falta de ese corazón misionero, y parte de lo que queremos hacer esta semana es alentar y avivar ese enfoque misionero dentro de las iglesias. FODA, amenazas. Amenazas, nada más para nosotros, lo que digo a veces, aquí estamos en el centro, y sí hay iglesias, pero creo que hay más bares y antros que iglesias en nuestra zona, donde estamos. Estamos manejando anoche y hay un antro, un bar, ahí está una iglesia. Entonces, vemos que realmente hay mucho más que el mundo está jalando. Muchas distracciones hoy en día para esa obra del Señor. Es tan fácil, empiezas nada más voy a checar algo en mi teléfono y ves Facebook y de repente, y el meme y esto y el fútbol y después de rato, ¿qué horas son? Ya pasó una hora
que estabas ahí nada más checando el Facebook y vemos que pues la oportunidad son los jóvenes, pero también las distracciones, y el mundo está jalando con fuerza a los jóvenes en otro camino. Tenemos un lugar, una ciudad, donde hay mucha oportunidad, pero también hay muchas amenazas. ¿Qué podemos hacer? Pues primeramente es orar. Necesitamos orar que Dios tenga un avivamiento dentro de su iglesia, que podamos ver al mundo de una manera diferente, que podamos ver nuestro llamado de una manera diferente, que podamos realmente tener ese corazón que tuvo Cristo. En la mañana hoy en el devocional hablamos de Mateo 25, cuando Jesús separa a los sheep and the goats, serían las ovejas y las cabras. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ustedes, las ovejas, fueron y ayudaron, me dieron de comer cuando tenía hambre, me dieron de tomar cuando tenía sed, fueron y me visitaron en prisión, me ayudaron. Y, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te dimos de comer y tenías hambre? ¿Cuándo tenías sed y te dimos de tomar? Dice, cuando hiciste eso para uno de mis hermanos o alguien más, lo hiciste para mí. Y luego va con las cabras y dice, es que no me diste de comer, no me diste de beber, no me visitaste, no estuviste conmigo. Y Señor, ¿cuándo lo hicimos? Si hubiéramos sabido que eras tú, hubiéramos ido, claro. ¿Cuándo? Y porque no lo hiciste para alguien, para esas hijos y hijas mías, no lo hiciste para mí. Y lo que vemos ahí es lo que separa es una indiferencia. Me estaba pensando, hay una indiferencia. Somos muchas veces fácilmente indiferentes al mundo que nos rodea. Estamos enfocados en nuestras propias dificultades y pruebas y victorias y todo, y que vivimos muy cerrados del resto del mundo. Podemos caminar junto de alguien y ni ver la necesidad, ni ver lo que pasa, porque ya estamos acostumbrados que así es el mundo, así es lo que está pasando todo, y no tenemos ese corazón para las personas. Y yo, en una de mis oraciones esta semana, que podamos reconocer muchas veces la indiferencia que tenemos, podamos pedirle al Señor que me dé, Señor, ayúdame a ver el mundo como tú lo ves. Ayúdame a amar al mundo como tú lo amas. Ayúdame a tener ese corazón de Cristo en todo lo que hago. Y creo que es importante empezar a ver. Tenemos una semana llena, tenemos visitas de todos lados que van a traer diferentes perspectivas, pero la meta es final, que tengamos el corazón de Cristo para las naciones. Reporte de Mérida. Ahora creo, pues vamos a empezar. A mí me tocó abrir la conferencia Jerusalén y más o menos poner el contexto. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es esta idea que estamos viendo? Si van conmigo al libro de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, si alguien tiene una Biblia, hay Biblias ahí disponibles, nada más levanten la mano, ahí tiene Alejandra, les trae una. Hechos capítulo 1. ¿Todos bien? Hechos capítulo 1, vamos a empezar en el 6, no vamos a llegar al 8 todavía, vamos a empezar en el 6. Los discípulos, los que estaban reunidos, dice que le preguntan a Jesús algo. Le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y algo maravilloso había pasado. Jesús había resucitado. Jesús, que habían visto muerto en la cruz, resucitó, estaba vivo, lo podían tocar, podían ver, ahora, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Jesús? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vas a restaurar el reino? ¿Vas a venir a reinar acá? ¿Vas a venir a traer el reino para quitar a estos romanos que están aquí y traernos esta libertad? ¿Vas a ser el Mesías que entra triunfando?
Querían saber qué iba a pasar. Jesús le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se preocupen. No se preocupen de cuándo va a venir eso. No se preocupen de cuándo va a venir mi reino, cuándo va a pasar eso. Ustedes tienen otro trabajo. Ustedes tienen otra parte que tienen que cumplir y trabajar en este momento. No se preocupen por lo otro, pero preocúpense de esto. Pero, ahora sí, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de esta tierra, de la tierra. Van a ser testigos. Primeramente van a recibir poder, van a recibir lo que necesitan para hacer el trabajo. Tengo un trabajo para ustedes, van a recibir lo que necesitan para el trabajo, ese poder. Dunamis, es lo que vemos en la conferencia, se llama Dunamis, dinamita, poder, y vamos a hablar más de eso en este mensaje. Pero van a recibir ese poder que necesitan cuando venga mi Espíritu, el Espíritu Santo sobre ustedes, para llenarlos de ese poder de Dios, para que puedan hacer la obra a la cual les he llamado. Y van a ser testigos, van a dar testimonio. Y muchos de ellos, bueno, casi todos menos uno, dieron testimonio con sus vidas. Mártir, dar testimonio de Jesús hasta su propia vida por Él. Van a ser testigos, van a dar testimonio de lo que han visto, lo que han oído, lo que han palpado, como dice Juan, en primera de Juan, lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado. Esto es lo que estoy hablando con ustedes, que conozcan esa gracia, esa gloria del Señor que hemos visto. Y van a recibir poder para llevar estas buenas nuevas a todo el mundo. Empezando en Jerusalén, donde están ahorita mismo, en Jerusalén. Aquí estamos, nuestra ciudad. Aquí va a empezar, y va a empezar aquí. Después va a ir a Judea, el país donde está. Hay una conexión, mismo lenguaje, mismas personas. Hay dificultades con la religiosidad ahí en Jerusalén. Pero vamos a ir al país, y después del país donde está, vamos a ir a Samaria. Bueno, es el país vecino, lo que están juntos. Pero también no solamente están juntos, son los que no nos caen bien. Son los que, si vienen caminando por allá, nos vamos por allá. Si tenemos que ir de la parte de Jerusalén hasta Galilea, vamos en el camino más largo para no pasar por Samaria. Vamos a ir a la gente que hemos rechazado, a la gente que como judíos hemos puesto a un lado, que son peor que un perro, vamos a decir. Vamos a ir a ellos. Y no solamente vamos a ir a ellos, vamos a ir a todo ese pueblo gentil, a todo el mundo, y vamos a llevar esta palabra. Y la pregunta es: ¿y Señor, nos vas a dar mucho poder para hacer esto? Jerusalén está bien, Judea, bueno, también, un poquito difícil, pero Samaria y el fin del mundo, necesitamos ese poder de Dios, no lo podemos hacer solos. Dice: les voy a dar el poder que necesitan, les voy a dar esa dinamita. Dunamis es la palabra igual que se llama dinamita, esa dinamita para que explote el evangelio. Y es lo que pasó. Vemos ahí de cuando salieron, el evangelio explotó, y leemos el libro de Hechos. Acabamos de terminar de estudiar el libro de Hechos aquí en la iglesia, y viendo cómo esa iglesia explotó y llevó la palabra, y se empezaron a convertir y venir y crecer la iglesia en maneras que ni se hubieran imaginado ellos. Pero en ese momento, cuando Jesús les dice esto, van a recibir poder y van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Imagino, wow, ¿cómo vamos a hacer eso? Es como que cómo se come un elefante cuando está tan grande. Es una mordida a la vez, un día a la vez, un paso a la vez. Me encanta. Si vemos a veces vemos un versículo y no vemos el contexto. Cuando les dice estas cosas es como que ya les di las instrucciones a Dios, y dice el siguiente versículo: habiendo dicho estas cosas, viéndoles fue alzado
lo recibió una nube que los ocultó de los ojos, se fue. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se quedaron viendo al cielo, de repente, wow, se fue. Y de repente llegan unos hombres vestidos y ¿ok? ¿Qué están haciendo? Como lo vieron que se fue, va a regresar, pero cuando regrese ustedes ven, tienen que hacer su trabajo. Váyanse a trabajar, dejen de mirar al cielo, váyanse a trabajar. Ya les dijo Jesús qué hacer. Bueno, tenían que esperar un poco para que viniera el Espíritu Santo, pero básicamente es, ahora, tú y yo, la gran comisión, el gran elefante de lo que se tiene que cumplir y hacer. Y empiezan. Dices, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo Dios cambia la vida de un grupo de hombres para cambiar el mundo? ¿Cómo Dios a veces nos interrumpe nuestra vida y nos cambia los planes? Empieza a traer algo en nuestra vida que nos inquieta. Porque sabemos que queremos servirle de esta manera, sabemos que hay un mundo necesitado, pero yo tengo mis planes, yo tengo mi vida. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Yo cuando estaba creciendo, mi mamá era americana, mi papá era mexicano. Esta mitad creo que esta mitad es americana, esta mitad es mexicano, pero no sé. Y mi niñez dije, yo quiero, cuando crezca me voy a ir a vivir a Estados Unidos y nunca voy a regresar. Y estudié en Estados Unidos, estuve allá, ya tenía mi idea de mi plan, mi futuro, lo que Dios quería para mí, que fuera maestro de escuela, educación, toda esa área. Y luego hice algo muy peligroso porque estaba en el seminario. Tenía que tomar una clase de misiones. Cuando entraron aquí les dijeron que era participar en la conferencia de misiones era peligroso, que podría cambiar su vida. Si no, les dijeron, tenemos que darles esa alerta. Estudiar misiones o participar en una conferencia de misiones puede cambiar tu vida porque a veces Dios interrumpe tus planes y te lleva a los suyos. Entonces ya les dije, ¿no? Si alguien se quiere ir, allá está la puerta porque, bueno, yo ya les advertí. Y es lo que Dios hizo. El pastor de misiones me dio un libro que decía atrás, ten cuidado si lees este libro porque puede cambiar tu vida. Yo, bueno. Y son cosas que Dios interrumpe en nuestra vida y los planes que teníamos, las ideas que teníamos. Y Dios en un momento en la clase de misiones, viendo el mundo que estaba allá afuera, viendo la necesidad que estaba allá afuera, Dios puso en mi corazón y me dio un corazón para México. Yo siempre quería irme de México a Estados Unidos y Él me cambió y me dijo, no, yo te preparé para estar en México. Tienes la cultura, el lenguaje, conoces México. Y puedes llevar y trabajar allá y hay necesidad en área educativa, el área de escuelas, no sé, todo lo que está. Y Dios me llevó a México y conocí a mi esposa y nos ha traído hasta que estamos aquí enfrente de ustedes. Una historia larga, acortada. Pero Dios interrumpe nuestros planes, interrumpe nuestras vidas y nos lleva a una aventura de fe que cambia todo. Y les puedo decir una cosa, viendo hacia atrás todo lo que ha pasado, todas esas interrupciones de mis planes, no cambiaría nada. No cambiaría nada para estar aquí en este momento y poder hablar de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a esa gran comisión. Ahora, tal vez a veces pensamos, cuando pensamos en la gran comisión y decimos, bueno, eso fue Jesús justo antes de irse, como que les dijo, ¿saben qué? Antes de que me vaya, oye, antes de que regrese, por favor vayan y díganle a todo el mundo que voy a regresar.
como que algo que casi se le olvidaba, ¿no? Y decimos, bueno, los apóstoles, ellos fueron, hicieron el trabajo y ya conocemos a Jesús y ya se acabó el trabajo. Y realmente, no. Si reconocemos y vemos la palabra de Dios, realmente hay una gran comisión mucho más adelante. Y empieza en el principio. Si vamos al principio, a Génesis, estudiamos Hechos 28 esta semana y Pablo reúne a las personas allá para hablarles de Cristo y dice que habló de la noche a la mañana. Entonces, si voy a seguir los pasos de Pablo, creo como a las 6 de la mañana vamos a terminar esta conferencia. Pero voy a ir un poco más rápido. Pero el libro de Génesis nos dice que hubo un problema. Dios había creado todo perfecto y en esa perfección puso a Adán y Eva, al hombre y mujer, en ese jardín perfecto. Y le dijo, hay una cosa que quiero que no hagan, una cosa que quiero que no hagan. No coman de este árbol de la vida y la muerte. No lo hagan. Sabemos, pasó el tiempo, ¿no? Eva, la serpiente la engaña, toma el fruto, le da a Adán, entra el pecado, entra esa separación de Dios, el hombre es separado de Dios. Y ahora Dios viene a hablar, a caminar con Adán y Eva. Dice, Adán, ¿qué pasa? ¿Por qué estás escondido? Adán, ¿por qué te has escondido de mí? Dios ya sabía dónde estaba Adán, pero Adán, ¿dónde estás? Es que la mujer que tú me diste. Y luego la mujer, no, la serpiente. La serpiente no dijo nada porque no tenía a quién apuntarle, pero cada uno echándose la culpa, había esa separación, ese quebrantamiento. Y vemos ahí en el jardín, lo que pasa es que las relaciones humanas entre hombre y Dios es quebrantada. Las relaciones entre hombre y hombre es quebrantada. Y Dios dice, yo tengo un plan. Voy a mandar mi hijo, la semilla de la mujer, ahí le dice en Génesis 3:15, y él va a venir y va a destruir la muerte, va a pagar el precio para otra vez restaurar, para otra vez que haya una relación entre Dios y el hombre, que haya una relación entre el hombre y los que lo rodean, y voy a restaurar esa relación cuando él tenga la victoria sobre la muerte y el pecado. En Génesis 3:15 nos va hacia adelante y nos dice, este es mi plan. Es el pre-evangelio, el proto-evangelio se dice, teológicamente se usa ese término, pero la idea es, esto del plan de Dios para nosotros va a traer a Jesús y Jesús va a pagar el precio en la cruz para que nosotros otra vez tengamos una relación con Dios. Y vemos ahí, tenemos a Noé, tenemos el diluvio, tenemos varias cosas que pasan, pero él dice, para cumplir mi plan, yo voy a escoger un hombre, y escoge a un hombre llamado Abraham. Dice, Abraham, a través de ti yo voy a hacer algo muy grande. Y con Abraham vemos esa primera gran comisión. Si van conmigo a Génesis 12, del 1 al 3, vemos esa bendición a Abraham. Y vemos ese comienzo donde Dios le habla a Abraham y le dice esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Escuchen lo que dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios le habla a Abraham y dice, Abraham, voy a hacer algo en tu vida, voy a traer bendición del cielo, esa área vertical, te voy a bendecir, te voy a proteger, te voy a dar una tierra, te voy a dar una heredad, pero la razón que te estoy dando todo esto, esa relación que yo tengo contigo, es para que tú seas una bendición a los demás, para que a través de ti todas las naciones del mundo serán benditas. Y vemos, sí, a través de Abraham viene Jesús. Pero al mismo tiempo le decía a Abraham, tú eres un vehículo de la bendición. Yo te voy a bendecir a ti, pero el propósito es para que tú seas de bendición a los demás.
Viene de arriba esa relación vertical para cambiar nuestra relación horizontal a los demás. Y es la manera que Dios trabaja con nosotros. Él quiere que nuestra relación vertical con Él esté conectada, estemos teniendo ese corazón de Dios, ese amor de Dios en nuestra vida, estemos buscándole en oración y su palabra, esa relación con Él, para que al tener esa relación con Él, las bendiciones y lo que aprendemos de Él, esa transformación en nuestra vida, sea de bendición a las personas que nos rodean y podamos llevar las buenas nuevas, el mensaje, el corazón de Dios, transmitirlo a los demás. Viene de arriba y hacia afuera esa bendición de Dios. Por eso cuando vemos algo que llamamos la Gran Comisión, que está allá en la otra pared, Jesús primeramente en el versículo antes dice, se acerca a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Básicamente, he tenido la victoria. Lo que aquí en Génesis, esta separación, ese quebrantamiento de relación entre el hombre y Dios, y el quebrantamiento entre hombre y mujer, hombre y sus hijos, en Jesús, en mi Hijo, ahora ha sido restaurada. He pagado el precio de lo que pasó en el jardín de Edén. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Entonces, porque ahora ya he restaurado esta relación entre el hombre y Dios, y otra vez hay una relación, podemos ser hijos de Dios, podemos caminar con Él, podemos tener una relación con Él. Por esta razón, ahora id y haced discípulos. Vayan y lleven esta bendición y denla a otros demás para que los demás sepan lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Id y hacer discípulos, y dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, básicamente trayéndolos a la familia, diciéndoles las buenas noticias, la relación con Dios se ha restaurado. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, a dar su vida, y porque esa relación con Dios se ha restaurado, ahora nosotros podemos ser familia, coherederos con Cristo. Podemos venir a Él, venir a la cruz, reconocer nuestra necesidad, que estábamos muertos y Él nos da vida. Y cuando venimos a la cruz podemos ser familia. Podemos cambiar nuestra relación horizontal, porque Dios también quiere restaurar esta relación horizontal con las personas que nos rodean. Podemos traer esas buenas noticias, podemos venir a Cristo, restaurar nuestra relación, pero también la segunda parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñales cómo vivir, cómo caminar, cómo pasar su vida a la luz de la relación con Dios, cómo vivimos nuestra vida con el resto del mundo. Y nos llamó a ir y a ser discípulos. Ahora vemos esta gran comisión aquí que empezó con Abraham. A través de ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Vemos aquí Jesús dando esa gran comisión, id y hacer discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo estamos haciendo. Hay un héroe de la fe que me encanta, se llama William Carey. William Carey estaba en una reunión como esta. Y en el tiempo en su vida no había un movimiento misionero. Y en una reunión al final, el que estaba dirigiendo la reunión, como ahorita decían, no nos vamos de aquí hasta que tú, William Carey, y otra persona hagan una pregunta. Y él estaba, está bien, no necesitas hacer preguntas. No nos vamos de aquí hasta que tú hagas una pregunta. Y finalmente se levanta y dice, la gran comisión de Mateo 28 era para los discípulos o para todos nosotros. Y eso como que empezó una discusión y el que estaba enfrente dijo, no, siéntate muchacho. Si Dios quiere salvar a los paganos, no te necesita ni a ti ni a mí. Era la actitud. Y en ese día no entendían que ellos eran parte de lo que estaba pasando.
Ahora decimos como, ay, ¿cómo que le dijeron eso? No sabemos la necesidad, que hay necesidad de misioneros, hay necesidad de salir. Pero muchas veces tenemos esa misma actitud nosotros. Si Dios quiere salvar a todos esos grupos y estas personas no alcanzados, no me necesita a mí. Lo va a hacer con alguien más. Y este alguien más es alguien más, y fulanito, y menganito, y Juanito. Y es como cuando les preguntas, oye, ¿quién hizo esto a tus hijos? Nadie. Alguien más, alguien que no está aquí, y buscamos y tenemos esa misma actitud muchas veces. Y la pregunta es, ¿quién es alguien más? ¿Y quiénes los que van a ir, los que van a llevar estas buenas nuevas? Que les ha dicho, si quieren, si van a seguirme a mí, id y hacer discípulos. O vemos ahí Hechos 1:8, van a recibir poder, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Y vemos el problema. El problema es, si queremos un movimiento misionero efectivo, necesitamos varias cosas. Varias cosas, pues no necesitamos nada más personas que digan, yo voy, heme aquí, como Isaías, heme aquí. Sí, la primera es necesitamos misioneros llamados, necesitamos personas dispuestas con ese llamado, con esa pasión de ir y hacer discípulos, de ser mandados a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Y sí, necesitamos personas con ese llamado misionero de ir. Tenemos que reconocer, no, Dios no nos llama a todos nosotros a ir, pero llama a personas a ir. Y tal vez pensamos, bueno, yo no siento que Dios me ha llamado, no siento que yo soy una de esas personas, ya, se acabó el problema. Bueno, no, les dije varias cosas que necesitamos. Sí, necesitamos personas que Dios ha llamado para ir muchas veces a los lugares más remotos, más lejos, personas que los ha llamado para ir a lugares que son muy diferentes a su hogar, pero también necesitamos una segunda cosa. Se llama una modalidad, la idea es el modo. Necesitamos el modo de ir. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a ver a dónde ir? ¿Dónde está la necesidad? ¿Cómo llegamos? Necesitamos un modo, y básicamente esos son donde entran las organizaciones misioneras. Y este día tenemos a Sarah, que está representando a OM, nos va a hablar mañana un poquito de todo eso. Pero ¿cómo llegamos? Necesitamos organizaciones que nos dicen, mira, esta es la necesidad aquí, y mira, podemos ir, si te entrenamos, te preparamos, te llevamos con un grupo, te mandamos acá a ir a trabajar. Tenemos esa modalidad, ese modo de ir. Digamos, ok, tenemos aquí a OM, tenemos un modo de ir, tenemos personas llamadas. Ok, ya podemos ir. Falta una más. De veras, ¿qué será la otra? La tercera cosa, y aquí es donde entramos nosotros, necesitamos lo que sería puse la palabra, en inglés es sodality, pero le traduje ahí, dice, es una cofradía, una hermandad. ¿Y qué es eso? Son las iglesias. Un grupo de hermanos y hermanas que están trabajando para mandar a esas personas. Porque si no tenemos iglesias con un corazón misionero, iglesias que están con el mismo fervor, tal vez no de ir, porque también Dios tiene preparación para las iglesias, para preparar misioneros y para apoyar misioneros, necesitamos a esa hermandad para mandar los misioneros, para apoyarlos en el trabajo que Dios los ha llamado. Y eso es muchas veces lo que nos falta. Quiero decirles un poquito de historia. A mí me encanta la historia, pero quiero que vean algo y vean cómo afecta el no tener estas organizaciones. Por el año 1517 tenemos algo que llamamos la Reforma. Y básicamente es donde hubo un quebrantamiento entre el catolicismo y lo que se llama los protestantes. Y en esa reforma nacen las iglesias protestantes, de la cual pues somos nosotros, no somos una iglesia católica. Pero ¿qué pasa? Cuando hay ese quebrantamiento entre la iglesia católica y la iglesia protestante, por más de 300 años la iglesia protestante no mandó misioneros. Hubo unos cuantos,
pero no mandó misioneros. Hasta que William Carey empezó a organizar y movilizar a la iglesia para empezar esa primera ola de misiones hacia todo el mundo. La iglesia católica siguió. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tenía su modalidad y eran los monasterios. Los monasterios por 1200 años eran ese modo de mandar misioneros. Tenían las personas que estaban preparando y los mandaban. Tenían todavía ese trabajo que hacían. Pero cuando la iglesia protestante empieza, primeramente estaban demasiado ocupados tratando de ver qué creían teológicamente, como argumentando teología, también sobreviviendo porque pasó una guerra de 30 años para que ya terminara esa persecución, aunque siguió en diferentes maneras. Entonces una persecución, una dificultad, estaban demasiado enfocados en sí mismos con todo lo que estaba pasando para realmente pensar en lo que estaba pasando allá y la necesidad del mundo. Por eso es la actitud en el tiempo de William Carey, que dijo, no, ya se cumplió la gran comisión. Mira, Pedro, Pablo, Juan, los discípulos fueron a todo el mundo. Mira, Tomás fue a India, llegó por allá. Bueno, Pablo fue hasta España. Tenemos Pedro que estuvo en Roma. Y mira, Felipe convirtió al etíope y el etíope como que toda África ya la cubrió. Entonces, y luego en su mente, bueno, ya lo hicimos, ya se fue a todos lados. Y William Carey no podía entender, ¿y América? No habían descubierto América todavía y los están allá. Y como que vio mucha inconsistencia. No hemos llegado a todo el mundo, no hemos ido allá. ¿Qué estamos haciendo para llegar a todo el mundo, para poder llevar ese movimiento misionero, para cumplir esa gran comisión que Dios nos ha dado? Y lo que él igual entendía, necesitamos ese modo, organizaciones misioneras, pero también necesitamos iglesias con ese corazón que late por misiones, que late para mandar a los misioneros, a las personas que han sido llamadas. Entonces esa motivación misionera es importante. Les quiero hablar sobre una persona que probablemente en su vida no han oído el nombre de esta persona. ¿Quién es? Pero creo que en los ojos de Dios es famoso. Esa persona se llamaba A.T. Pierson. A.T. Pierson es una persona que dijo, nunca en mi vida quiero ir a misiones. Eso es para la gente que no ha estudiado, o la gente que, que no soy yo básicamente. Pero empezó a trabajar en una iglesia que tenía ese corazón misionero. Y cuando llegó a la iglesia dice, nada más quiero que sepamos que esta iglesia tiene un corazón misionero. Entonces A.T. Pierson empezó, bueno, si voy a trabajar aquí tengo que aprender más. Empezó a ver la necesidad, empezó a ver las diferentes lados del mundo, había una necesidad. Y se apasionó por las misiones. Y lo que él empezó a hacer es hacer ese motivador para motivar a la gente, para movilizar. Se convirtió en un movilizador de personas para mandarlas a misiones. A.T. Pierson declaró esto y dijo, la iglesia de Dios está jugando con almas humanas y su deber. Porque él veía que muchas veces las misiones eran puestas a un lado, eran como un pasatiempo, vamos a un viaje misionero, es algo que hacemos de vez en cuando, oramos pero era como un pasatiempo en vez de un llamado, en vez de una pasión o un enfoque como iglesia. Y él decía que la iglesia de Dios está jugando con almas humanas y su deber. Piensa lo que pasa cuando traemos el evangelio, cuando traemos la palabra de Dios a alguien que no conoce a Cristo. Le traemos vida. Y el venir a Cristo tiene vida, su vida es cambiada. Y realmente la idea también de ese propósito misionero es darle una vida a la iglesia para que veamos que Dios nos ha encomendado, nos ha llamado a dar vida a otros. A.T. Pierson decía esto. Dice, los cristianos necesitan convertirse a las misiones de la misma manera que los pecadores se necesitan convertir a Cristo. Los cristianos se necesitan convertir a las misiones de la misma manera que un pecador se necesita convertir a Cristo. A.T. Pierson, ¿por qué es importante? ¿Saben de dónde sale la frase la gran comisión? Así lo dijo Pablo. ¿Dónde? ¿Lo dijo Juan? No, tampoco.
¿quién fue la primera persona que empezó a usar esa frase, la gran comisión, que todos usamos hoy en día? Hablamos de la gran comisión, de la gran comisión, de la gran comisión. La primera vez que la encontramos mencionada es un libro de A.T. Pierson llamada La empresa divina de misiones. En la página 20 dice: estos llamaré los textos de la gran comisión. Y no era solamente uno, Mateo 28, tenía 5 textos que decían: estos son los textos de la gran comisión. La idea ya estaba ahí, pero la frase y realmente el impulso de la gran comisión empezó con este hombre. El primer texto de la gran comisión, claro, es Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera de los textos de gran comisión. Segunda, Marcos 16:15. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Otro texto de la gran comisión. El tercer texto de la gran comisión, Lucas 24, del 46 al 48. Jesús dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Gran comisión. Es necesario que se predique desde Jerusalén todas estas cosas. Cuarto texto de la gran comisión, según A.T. Pierson, Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Quinto texto de la gran comisión, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A.T. Pierson pasó su vida siendo un motivador de la iglesia para las misiones, motivando a las personas a ir a misiones. Uno de sus sermones más reconocidos es uno que decía, el título era: todos deben ir y ir a todos. Él tenía un mapa grande ahí en su oficina donde tenía toda la necesidad de las cosas que pasaban en el mundo. Creo que le gustaban los mapas como me gustaban a mí. En su tumba, ahí en la tumba hay un mapa abierto y una Biblia abierta, hablando de esa necesidad de movilizar. William Carey tenía ese mismo corazón, decía: lo que necesitamos es tener un mapa abierto, un corazón abierto para lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces estamos aquí. ¿Qué hacemos con todo esto? Dios nos ha llamado, vemos que hay esa comisión como sus hijos de ir a todo el mundo, llevar, hacer discípulos. Mi oración que esta semana estemos orando: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Para algunos tal vez es ir, no sé, Samaria, fin del mundo, lejos. Para otros tal vez es en su propia comunidad ir y tener ese corazón y trabajar y tener los ojos, los brazos, las manos de Cristo para ver la necesidad cerca de casa. Pero realmente mi corazón también es que todos tengamos ese corazón de movilizar. Es como cuando tenemos nuestro equipo favorito y no podemos parar de hablar de nuestro equipo, lo que pasó y la importancia, porque queremos que los demás se unan con nosotros. Este es mi equipo favorito. De la misma manera, ¿sabes qué? Dios nos ha dado este llamado a nuestra vida y que podamos hablar de misiones, lo que Dios está haciendo, la gran necesidad que hay, y tengamos ese corazón de misiones, que nos convirtamos como iglesia a misiones. Como un cristiano debe convertirse a Cristo, o un pagano necesita convertirse a Cristo. ¿Y dónde empieza esto?
Hoy me tocó Jerusalén y he hablado otras cosas, pero llegamos a este punto, Jerusalén. Porque Jerusalén fue mucho más de que el lugar donde estaban. Y muchos de ellos ni eran de Jerusalén, eran de Galilea. Pero Jerusalén era ese lugar donde Dios los tenía preparando, dejando que el Espíritu de Dios viniera sobre su poder, viniera para que de alguna manera explotaran a todo el mundo. Ese era el comienzo. Jerusalén era el comienzo de un gran trabajo del Señor. Pero no iba a pasar ese gran trabajo hasta que viniera Dunamis, el poder sobre ellos, el Espíritu Santo. Y dijo que se preparen, que oren, porque va a venir mi Espíritu sobre ustedes y van a hacer dar testimonio de mí. Poder de Dios. Dunamis, fuerza, especialmente fuerza milagrosa, abundancia, poder, fuerza, habilidad, poder moral, excelencia, poder para hacer milagros, poder que nos lleva a hacer cosas. Dice poder que consiste en o resistir ejércitos, fuerzas que vienen contra nosotros. ¿Cuál es el poder que Dios quiere darnos? Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 18. Ver un poquito del poder de Dios en nuestra vida. Pablo escribiendo estas letras dice 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. El poder de Dios, locura para el mundo, pero es Dios trabajando, dando ese dunamis, ese poder en nuestra vida a través de su palabra, a través de su espíritu. Está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Si quieren leer un libro que los va a confrontar y apasionar, les recomiendo La locura de Dios. Igual de un misionero que fue y vio cómo esa fe en Dios estaba creciendo en los lugares más difíciles de este mundo. La locura de Dios. Pero la obra que Dios hace en la vida de las personas. Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo quiere es que sea el poder de nuestra vida, la sabiduría de nuestra vida y que transforme nuestro entorno, la gente que nos rodea, porque dejamos que Él trabaje en nosotros. Para el mundo es locura. Quiero ser misionero. ¿Estás loco? Las primeras palabras que probablemente vas a oír. Quiero ir a servir a esto. ¿Estás loco? Para el mundo muchas veces es locura. Quiero tener ese corazón misionero, quiero orar por una de las personas no alcanzadas. ¿Por qué haces tu tiempo? Déjalos que hagan lo que ellos quieran. Tú sigue tu vida. Estás loco. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, pongan atención a vuestra vocación, a nuestro camino, a lo que estamos haciendo. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerza. Digan, no, es que no, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a dejar que Dios interrumpa mis planes? ¿Cómo me va a usar a mí? Lo necio, lo débil, lo menospreciado, Dios lo usa. Dice, a fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríense el Señor. Necesitamos acercarnos más a Él, reconocer que Él nos ha llamado, que no fue algo que Jesús dijo, se acordó a último momento, oye, vayan y díganle a todos que voy a regresar. No, Jesús nos dio un trabajo, nos dio una gran comisión, nos dio un llamado a nuestra vida de ir a todo el mundo, de hacer discípulos, de reconocer que hay necesidad y participar en ese trabajo, esa obra misionera como iglesia, como movilizadores, como personas que van. ¿Cómo lo hacemos? Mi oración es que Mérida sea nuestra Jerusalén, que empecemos a cambiar la manera que vemos las cosas, que empecemos a unirnos más como iglesias, que empecemos a ver y tener ese corazón que Cristo tenía, que empecemos a ver hacia afuera, al mundo que nos rodea, que vemos como los mapas, vemos la necesidad que nos rodea y digamos, Señor, yo no sé cómo lo puedo hacer como individuo, yo no sé cómo lo puedo hacer como iglesia, pero heme aquí, Señor. Y empezar a mover, a caminar, a seguir en nuestra debilidad, en que la gente nos diga que estamos locos, nos hemos menospreciados, pero seguir. Quiero darles un ejemplo de ese poder dinamita, de ese poder que vino sobre un grupo de personas que se comprometieron a ser fieles al Señor. Les dije que desde la Reforma hasta William Carey realmente no hubo un movimiento misionero, excepto uno. Un grupo de personas que se llaman los moravos. Estaban dirigidos por un hombre que se llamaba el conde Ludwig von Zinzendorf. Suena muy fresa, muy como que estoy mucho mejor para estar con la chusma, pero no, realmente tenía un corazón. Ludwig von Zinzendorf tenía un corazón para Dios. En la preparatoria, y me encantó, hoy en la mañana estábamos hablando de la historia de las misiones, hablando con los jóvenes de preparatoria. En la preparatoria, él dijo, yo quiero servir a Dios. Él fundó y como iglesia, estamos a Iglesia Hermana con Semilla de Mostaza. Él les ganó, él fundó el orden de la Semilla de Mostaza. Entonces, hasta con Ludwig von Zinzendorf empezó ahí Semilla de Mostaza. Y básicamente ellos dicen, no vivimos para nosotros mismos, queremos servir a Dios. Ahora su papá quería que fuera abogado. Dijo, voy a estudiar leyes. Pero un día él está caminando en una obra, una galería de arte y vio un cuadro que le llamó la atención. El cuadro era de Jesús, se llama He aquí el hombre, Behold the Man. Y cuando estaba viendo el cuadro, sintió que los ojos de Jesús lo traspasaban, estaban tocando su alma, y sintió que Dios le habló en ese momento y le dijo, todo esto lo hice por ti, hablando de la cruz, ¿qué has hecho por mí? Y eso como que le pesó, y dijo, ¿qué he hecho por el Señor? Dejó su carrera de leyes, dejó el camino y empezó a hacer qué es lo que Dios tiene para mí. Y de repente, desde que era el conde von Zinzendorf, tenía pues claro una propiedad, tenía un pueblo, su casa y sus propiedades. Y de repente vio que había una necesidad, había un grupo de personas que estaban huyendo una persecución en ese momento, un grupo de moravos que venían de Bavaria y venían huyendo. Dije, pueden quedarse aquí en mi propiedad, quédense acá. Y primero llegaron 15, luego llegaron 30, luego llegaron 300 de ellos y se formó una comunidad ahí en Herrnhut y empezaron a estar juntos. Ahora, estando ahí, lejos de la persecución, empezaron como cristianos aburridos muchas veces a hacer ¿qué?
a tener discusiones teológicas. Empezó a haber discusiones teológicas entre todos los moravos y él dijo, bueno, tengo que poner orden aquí porque estamos aquí hablando de calvinismo, arminianismo, quién soy y todo lo que hacemos hasta hoy en día en la iglesia. Y vino y dijo, miren, tenemos que vivir juntos, tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a poner un orden aquí. Y fundaron ahí como el orden allá de que iban a poner, dice, como moravos vamos a tener esta regla que nos dio San Agustín. Y la regla es esta: en lo esencial vamos a tener unidad, en lo no esencial vamos a tener libertad, pero en todas cosas vamos a tener amor. Entonces dijeron, ok, no vamos a estar argumentando teológicamente en las cosas que son esenciales, vamos a enfocarnos y vamos a tener esa unidad. En las cosas que no son esenciales vamos a tener libertad de ser diferentes, tener diferencias entre nosotros, pero en todo nos vamos a amar y tener ese amor unos con otros para poder crecer juntos. Y además de eso dijeron, queremos empezar a crecer, queremos empezar a leer la palabra, queremos empezar a crecer y vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a orar 24 horas, vamos a dividirnos, vamos a empezar a orar y vamos a empezar como muchas veces ponemos una cadena de oración. ¿Y saben cuánto duró esta cadena de oración de los moravos? Más de 100 años, sin interrupción, orando que Dios hiciera grandes cosas. Se enfocaron en orar. Zinzendorf decía, tengo una sola pasión y es Él. Y es Él solamente. La palabra es el campo es el mundo, y desde ahora en adelante este mundo será mi hogar, donde puedo ser usado más en ganar almas para Cristo. Empezó a tener una buena reputación de un grupo de personas trabajando juntos. Luego vino un joven que estaba muy interesado en todos los métodos que hacían, cómo discipulaban, cómo oraban, las cosas que hacían, empezó a aprender de ellos. Y luego este joven que se llamaba John Wesley fue y fundó la iglesia metodista usando los principios que había aprendido allá con Zinzendorf. No solamente llegó Wesley, pero también empezó algo. Les llegaron unos jóvenes africanos que habían sido esclavos liberados. Y estos jóvenes empezaron a contarles de las cosas que pasaban con los esclavos y cómo vivían los esclavos. Y describir la vida de un esclavo y lo que estaba pasando. Y les dijeron, mira, hay una isla donde solamente entran esclavos, nadie más. Y en esta isla nadie de ellos conoce de Cristo, nadie de ellos ha escuchado sobre Jesús. Y eso cargó a las personas allá reunidas, y dos jóvenes se levantaron y dijeron, nosotros queremos ir a esa isla. No pueden ir, nadie puede ir, solamente los esclavos. Y ellos dijeron, bueno, nos vamos a vender como esclavos para poder ir a esa isla. Y dicho y hecho, estos jóvenes fueron, se ofrecieron como esclavos, se vendieron, no los querían tomar, no querían que fueran, pero finalmente dijo, somos carpinteros, hacemos hacer esto, y ok, pueden ir. Se vendieron como esclavos, se subieron al barco y salieron estos primeros dos misioneros de la iglesia morava aquí al Caribe, aquí cerquita de nosotros, a dar sus vidas para Cristo. De eso empezó un movimiento, una pasión por el mundo, una pasión por misiones. Los moravos empezaron a mandar misioneros, a mandar misioneros a lugares difíciles, donde iban 160 y 75 morían el primer año por las fiebres, por las enfermedades que había, de toda el área tropical. Fue tanto que cuando iban a salir a misiones, los misioneros, mira, aquí está tu maleta. Es un ataúd, ya lo medimos, cabes perfectamente por si llegas y mueres allá, bueno, ya tienes el ataúd. Entonces empacaban sus cosas en los ataúdes para llevar a las misiones. Estaban listos para ir hasta la muerte. ¿Y saben qué? La iglesia morava mandó más misioneros en 2 años que la iglesia católica había mandado en los últimos 200 años. Hizo un impacto en la área de aquí del Caribe, en la área de los esclavos, las áreas que nadie quería ir. Hizo un impacto grande. Y ellos tenían una pasión, tenían un llamado.
Von Zinzendorf seguía, mi versículo que impulsa mi vida es Apocalipsis 5:9, que dice esto: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y cuando ellos salían, decían, ese dicho, decían que el cordero inmolado reciba el galardón de su sufrimiento. Que el cordero que fue inmolado por nosotros reciba el galardón de su sufrimiento. Nosotros vamos a vivir para Él porque Él murió por nosotros. Ese es el poder de Dios en una comunidad que empieza a decir: ya no nos vamos a dividir más, ya no vamos a estar cada quien por su lado, vamos a tener unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial, pero en todo amor. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a ver las necesidades del mundo, y cuando Dios esté listo nos va a mandar su Espíritu y vamos a explotar para impactar este mundo que Dios nos ha dado. Y esa es mi oración por Mérida, nuestras iglesias aquí en Mérida, que podamos empezar a tener esa vista hacia afuera, esa vista de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y podamos empezar a impactar a este mundo teniendo esas iglesias, esas hermandades con un corazón misionero para mandar y apoyar las misiones, tener esas modalidades, esas organizaciones misioneras que nos enfoquen y nos lleven y nos apunten a los lugares donde hay más necesidad, y tengamos esos jóvenes y no tan jóvenes también, que Dios llama a su corazón y dice: yo quiero ir, heme aquí, a donde tú me lleves, yo quiero ir y servirte a ti. Que tengamos ese poder, ese dunamis para hacer grandes cosas para Dios. Ya se me olvidó el nombre. William Carey, en su iglesia, atrás dice, él decía: espera grandes cosas de Dios, y decía: haz grandes cosas para Dios. Él era un zapatero, no era alguien que tenía todas esas doctorados, era un zapatero que empezó a tener un corazón para el mundo. Tenía un mapa ahí, cuando estaba haciendo zapatos tenía un mapa, y cada persona que llegaba: ¿de dónde vienes? Vengo de India. Oye, ¿cuántos hindúes hay allá? No, hay como millones. Y empezaba: India, la necesidad de India es esta. Y no, ¿dónde vienes? Vengo de Japón, y hay budistas allá. ¿Y el mundo budista es esto? Y empezaba a anotar ahí los budistas, voy a orar por ellos. Y vengo de África, musulmanes. Mira los musulmanes. Y tenía ese mapa en donde él estaba trabajando, trabajando, orando para Dios. Dios, ¿cómo me quieres usar a mí? Viendo esa necesidad que había, abriendo sus ojos, abriendo su corazón, diciendo: aquí estoy. Y Dios lo llevó a una reunión como esta, a levantarse y hacer una pregunta que cambió su vida. Y dijo: voy a investigar. Escribió un libro. Tiene un título que es muy, muy largo. Pero el título corto de este libro es el siguiente. William Carey escribió un libro de 75 páginas. Se llama Una búsqueda de la obligación de los cristianos para usar todos los medios posibles para convertir a los paganos. Y luego sigue, pero ese es el título corto. 75 páginas hablando de cómo se debería establecer estructuras misioneras, preparar misioneros, tener ese corazón misionero. Un libro corto, lo puedes conseguir, que empezó a impulsar y cambiar el punto de vista de un mundo que había rechazado las misiones, para cambiar y salir a las misiones y empezar esa primera ola. Lo vimos en la mañana, pero la primera ola fue William Carey saliendo a las costas, y él fue de lugares principales de comercio a otras costas de países como India, como China, los países, las costas principales, los países donde llegaban todo el comercio, y estableciendo misiones allá. Después de él vino la segunda ola, Hudson Taylor, diciendo: tenemos que ir al interior, tenemos que conocer a las personas, tenemos que vestirnos como ellos, tenemos que hablar su lenguaje, tenemos que conocer su cultura y traer a Cristo a ellos. No hacer que ellos se hagan como nosotros, pero que Cristo vino a ellos. Esa fue la segunda ola.
La tercera ola en la que estamos nosotros de misiones que ha salido empezó en Guatemala con un hombre que se llama Cameron Townsend, que él quería servir a Cristo y le dieron un trabajo vendiendo Biblias en Guatemala, y él estaba vendiendo Biblias y un muchacho le dijo: si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi idioma? Quechua. Porque estaba vendiendo Biblias en español. Y él se dio cuenta que necesitábamos traer la palabra de Dios al lenguaje de las personas, y empezó una organización que se llama Wycliffe, después de tratar de que alguien más lo hiciera, traduciendo la palabra de Dios al lenguaje de las personas. Había otro que se llama Don McGavran, que fue a la India y se dio cuenta que hay en la India el evangelio puede entrar en un grupo de personas que hablan el mismo lenguaje, pero llega a un tope, y es un tope cultural. Ahí en la India son las diferentes castas. Aunque hablan el mismo lenguaje, puede haber un tope cultural que el evangelio no salta de este lugar al otro. Entonces empezamos, las personas que ven ahí alrededor de ustedes son grupos de personas que hablan el mismo lenguaje y tienen la misma cultura. Y ya no estamos viendo las costas o el interior, estamos viendo toda tribu, todo pueblo, toda lengua, y llevar el evangelio a todos en su lenguaje, a llevar el evangelio a todos en su cultura para que conozcan a Cristo. Y vemos que el trabajo es grande, la cosecha es grande, los obreros son pocos. ¿Qué dice la Biblia? Oremos por el Señor de las cosechas. Y es lo que quiero hacer ahora, que como iglesia, como personas, oremos al Señor de la cosecha, que lo que estamos escuchando y viendo empiece a transformar nuestra ciudad, empiece a transformar nuestras vidas para empezar algo. No, somos pocos esta noche, tal vez vemos, algunos lo están viendo ahí por internet, pero recuerden, en lo débil, en lo menospreciado, ¿quién es fuerte? Él. Y Dios puede hacer grandes cosas. Vamos a orar al Señor de la cosecha. Señor de la cosecha, Señor Dios, oramos a ti esta noche y pedimos, Señor, que tú hagas una obra, un trabajo, dunamis, poder, dinamita, para explotar y crecer, Señor, esta ciudad de Mérida, para que tengamos ese corazón misionero, para que tengamos ese corazón que te busca a ti, Señor. Tengamos esos ojos, esas manos, esos pies tuyos, Señor, esa mente de Cristo, ese corazón de Cristo para las naciones. Que tengamos esa pasión que tuvo William Carey de ver y querer conocer dónde había esa necesidad. Esa pasión de Hudson Taylor, que era conocer a las personas y ir a hablar su lenguaje y conocerlos a ellos, ponernos a su altura. O como Don McGavran, Cameron Townsend, que querían llevar a cada persona, a cada lenguaje, cada cultura, tu palabra, Señor. Pero más que todo pedimos por medida que seamos como los moravos, que dejemos de pelearnos unos a otros dentro de la iglesia, que podamos tener esa unidad en las cosas esenciales, libertad en las cosas no esenciales, pero en todo amor. Poder orar juntos, poder estar enfocados, Señor, en lo que tú tienes para nuestras vidas y empezar a dejar que trabajes en nuestro corazón para enseñarnos, Señor, tu plan para nuestra vida. Y a veces si tienes que interrumpir nuestros planes, interrumpir nuestra vida, hazlo. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia nuestro destino. Queremos seguirte a ti, Señor, día tras día. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.